Bueno, pues nada, vamos a comenzar la formación esta en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados a faz de la tierra. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, lo primero es que habéis visto que estoy un poquito más gordo, porque tenéis como un kilillo más. Pues Un estaba kilillo. pensando que está más delgado. No, un kilillo más. Entonces, los que me veáis ahí por el YouTube tenéis que venir a comprar los bombones, porque si no me los voy a comer yo todos. Que los tenemos rebajadicos, ¿vale? 108 euros, pedazo caja tremenda, que luego sirve para coser y todas esas cosas, hombre. Bueno, vamos a ver, estamos viendo palabras dentro de la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a ver la palabra parábola, ¿vale? Porque a mí me parecía muy interesante, ¿no? Entonces vamos a ver varios aspectos de este tema, porque además es que yo el día que lo descubrí, me gustó mucho descubrirlo, porque hay una frase que a mí me dejó un poco pillado, y a partir de ahí empecé a introducirme en el tema de las parábolas. Y es la frase del Evangelio cuando dice: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y dice: yo hablo en parábolas para que el que quiera ver que vea, dice, no sea que entiendan y crean y se conviertan. Eso dice el Evangelio. ¿Por qué hablas en parábolas? ¿No? Aquí si buscamos esto de... Dice... Dice, maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Dice Mateo 13, 10 siguientes. ¿Por qué hablas en parábolas? Él le respondió: es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero no a ellos. Ya vimos el otro día la palabra misterio. El que quiera recordarlo, que vea otro capítulo que pone misterio. Él le respondió: es que eso, pero a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Una cosa que es muy rara. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír oiréis, pero no entenderéis; mirar miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjate lo que dice. Una cosa, no sé, hablo en parábolas, no sea que se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vosotros porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esto os aseguro que muchos de los profetas y justos desearon ver lo que veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bueno, pues aquí hay como dos puntos que vamos a explicar al final, ¿no? El primero, hablo en parábolas, no sea que vean y se conviertan y yo los salve. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué habla en parábolas? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. O sea, ¿qué está diciendo esto? Pues esto lo vamos a ver al final. Esto es como la película. Si no ves la película y el final, ¿no? Pues te queda a medias, ¿no? Bien, parábola viene de parabolé, ¿no? Parabolé en griego, que significa comparación, más o menos, ¿no? Comparación, comparar una cosa con otra, ¿vale? En la parte oriental en la zona oriental la teología es distinta,
las cosas son distintas, o sea, la manera de explicar son distintas en los primeros cristianos, en el judaísmo y tal. El judaísmo y toda esa zona oriental tiene otra manera de explicar las cosas. Pues una de las cosas que ellos hacen es trabajar mucho con imágenes, ¿vale? Con imágenes. O sea, explican cosas que representan algo más profundo. Eso es lo que nosotros llamamos hablar con imágenes, ¿no? Nosotros lo usamos lo mismo con refranes, ¿no? Hay refranes que decimos de pronto, ¿no? Que a lo mejor decimos, a buen entendedor, ¿qué significa? Es pocas palabras, o sea, que hace falta. Con un refrán queremos explicar un montón de cosas, ¿no? Anda, ¿cuánto te quiero, gatito? Pero va un poquito, o sea, hacemos imágenes para explicar algo más profundo. O sea que esa palabra de comparación, de parábolas, eso ya es una cosa que se usa en el Oriente. Lo que pasa que lo importante de la parábola no es tanto la comparación en sí, sino la escenificación de lo que se quiere decir. O sea, no es solo refranes, una frase, sino escenificar con realidades terrestres normales de la vida diaria cosas que son realidades reveladas, ¿vale? O sea, una realidad revelada, Dios quiere revelar una cosa. Yo voy a cuidarte. Pues ese yo te cuido, yo voy a ir contigo, voy a ir delante de ti. Esa es una verdad revelada, que Dios quiere estar con nosotros, que nos cuida, que todo eso. Muy bien. Pero en vez de decir eso dice, yo soy el buen pastor, que da la vida por las ovejas. ¿Ves? Entonces, usa una imagen de la vida cotidiana para revelar cosas divinas. ¿Vale? Esa es la parábola, ¿vale? Y además, hay veces que incluso da una pequeña explicación. Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó en tierra buena, otra parte, una parábola. Dice, maestro, explícanos que no entendemos. La semilla es la palabra, la tierra buena, el corazón. Y lo explica, ¿vale? Entonces, una primera cosa fundamental es que las parábolas son explicaciones de realidades, revelaciones divinas a base o con realidades diarias de la vida, ¿vale? Claro, por eso, para entender una parábola, lo primero que hay que hacer es entender la realidad que están viviendo allí, porque a veces como no las entendemos, es más difícil ahondar en la parábola, ¿vale? Si nosotros no entendemos la realidad de las cosas. Por ejemplo, el que no se cuida es como aquel que va sin mascarilla en una habitación cerrada. Dentro de 2000 años dicen que eso de mascarilla, es que se ponen una mascarilla en la cara, es que hace falta entender que teníamos unas mascarillas puestas porque había una pandemia. O sea, hace falta entender las realidades cotidianas para eso. Porque mira, pongo un ejemplo, ¿vale? Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en tierra buena, otra parte cayó. Entonces tú dices, no hay que irse nada más que a Castel, por ejemplo, a decir, este tío es un derrochón, pero nosotros a lo mejor no nos hemos fijado nunca. Un saco de semillas, el que tenía un saco así pequeño de semillas, era con mucho dinero. Es como si tú decías, lleva este saco de semillas y no es como ahora que lo compras ahí en el... No, era custodiado porque era muy valioso, porque ese saco de semillas se podía convertir en una cosecha de la cual se podía vivir todo el año. Entonces, iba con mucho cuidado. ¿Y cómo sembraban? Pues sembraban, como por eso digo, en Castel, allí en los invernaderos.
Pues había un tío con un hierro, como hacen allí, con un pincho y hacía ¡pum! 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 Y los detrás iban echando un par de semillas en cada agujero, porque eran muy caras y no había una industria de la semilla. Cuando está diciendo, sale, porque todo el mundo dice, pues yo soy el corazón duro, que no entra la palabra, pero espérate, lo primero que quiere decir esa parábola es que dio un derrochón, que da semillas a destajo y usa palabra, aunque, o sea, y como la semilla dice que es la palabra, pues que Dios predica un montón, Jesucristo predica un montón, aunque, o sea, que es un despilfarrador de palabras, por tal de que alguna caiga en un agujero. ¿Veis? Entonces, si nosotros no entendemos cómo cosechaban allí, a nadie se le ocurre con ese montoncito de palabras, de semillas que valía tanto, echarla en tierra pedregosa, ¡ay, qué ves! En la zarza, es que no se le ocurre nada, solo a Dios, que puede estar predicándote aunque tú seas una mala. Me explico, pero hay que entender que esa semilla valía mucho y que Dios despilfarra su palabra por ti, por tu corazón. ¿Veis? Pero para eso hay que entender lo cotidiano de aquel tiempo. Bien, entonces, vamos a empezar desde la historia sagrada, desde lo primero, ¿no? Israel tiene que explicar en la Biblia, vamos a empezar por el Antiguo Testamento, Israel en la Biblia tiene que explicar quién es Dios por medio de un lenguaje muy cortito, ¿vale? Imagínate, me hubiera encantado, lo podía haber traído porque lo tengo en una edición facsímil y es precioso, ¿no? Imagínate cuando llegaron los primeros monjes a América, que tenían que explicar que Dios le amaba, los mandamientos, el no sé qué, por medio de dibujos, por un lenguaje muy cortito, tenían que explicar grandes cosas. Pues tú imagínate a Israel, que Dios se le revela por medio de los profetas, por medio de los jueces, por medio de los reyes, se les revela, pero claro, tienen que usar un lenguaje muy cortito que tienen para revelar algo muy grande, que es Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento usan mucho los antropomorfismos, las comparaciones, las cosas, ¿no? O sea, todo lo que es la realidad. Por ejemplo, fijaos, si nosotros bueno, vamos a seguir porque no me gusta esa comparación. Entonces, el germen, el principio de las parábolas son aquellas comparaciones que en el Antiguo Testamento tienen que usar los profetas para revelar las realidades divinas que son muy profundas. Entonces van usando varias cosas. Usan por un lado podríamos llamarle comparación. Y entonces dice, sois como no sé qué, o sois como aquella viña, ¿no?, que no da fruto, o va usando comparaciones. O incluso, para enunciar promesas divinas, también habla de comparaciones, ¿no? Si estamos hablando, como una mujer desposada, ¿veis la primera lectura del otro día? A ti ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada.
porque el Señor se desposa contigo. ¿Veis? Pues lo usan para las promesas, para los anuncios que vienen de parte de Dios. Y es que además usan acciones simbólicas, ¿vale? Acciones simbólicas. Esas cosas son muy interesantes, que son predicaciones escenificadas, ¿vale? Son para las promesas de Dios, para anuncios que vienen de parte de Dios. Lo mismo, yo os daré una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿ves? Es una comparación para una promesa. Anuncios que vienen de Dios, o abandonada, a ti desposada. Pues yo me desposo, bueno, es una promesa también, por ejemplo. Eres como una, pues eso, lo que he dicho antes, como una tierra baldía, o como un no sé cuánto, el anuncio o las denuncias que tiene Dios. Y luego acciones simbólicas. Acciones simbólicas. Por ejemplo, el profeta que dice, mira, coge y ponte un cinturón. Y ponte el cinturón y lleva el cinturón un mes. Pero que todo el mundo te vea. Un cinturón de cuero. Y todo el mundo ve. ¿Qué haces con ese cinturón? Una acción. Eso lo hacían los profetas. Y el otro dice, quítate el cinturón y déjalo metido otro mes, metido en un lago, debajo de una piedra, y ahí lo metes. Vale. Y él dice, ¿para qué metes eso? Me lo ha dicho el Señor. Y cuando llega el mes, saca el cinturón. Dice, ¿cómo está el cinturón podrido, no? Dice, pues eso le va a pasar al pueblo de Israel. Si está pegado a mí, va a ir bien. Si se va a empadruñarse con el pecado y con todo, se va a pudrir. Es una escenificación simbólica, una acción simbólica. Y eso lo usan mucho los profetas. Tú fíjate, por ejemplo, el profeta Oseas. Mira, me quiero casar con esta mujer, pero resulta que es prostituta. No pasa nada, cásate con ella, porque vas a dar un anuncio de mi parte. Y entonces resulta que se casa con ella. Y al tiempo resulta que pues ella comete adulterio y tal. Y el pueblo de Israel, el pueblo se ríe de él y dice, anda, mira, ha cometido adulterio. Y dice, no, es que el Señor permitió que yo me casara con ella para que veáis lo que sois vosotros. Yo soy como el Señor y esta mujer se ha ido con otro, lo mismo que vosotros habéis ido con otros dioses. Entonces son acciones proféticas. Pero al fondo son en los libros históricos también, en los sabios también. Pero al fondo todo es lo que llamamos un método pedagógico. Pedagógico, vale. Un método pedagógico. ¿Y qué significa esto? Pues que es una manera de ir enseñando al pueblo ya que no se podía expresar con palabras todas estas cosas, ¿no? Por eso, dice aquí, de donde he sacado un poco este resumen, dice, por eso se introduce ya antes de Jesucristo la frase, ¿a qué se parece esto? Que es lo mismo que Jesús dice, ¿con qué compararé esto? ¿Con una higuera que no tiene fruto? ¿Con qué compararé? O sea, el Señor da una enseñanza, se da cuenta que esa enseñanza, por mucho que hable, no representa todo lo que Él quiere representar, y dice, esto es como un hombre que va, ¿a quién compararé? Pues esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es como cómo se expande el procedimiento de la comparación, ¿vale? Bueno, a nivel religioso como tal, en el Antiguo Testamento encontramos verdaderos temas, la viña,
el pastor, el matrimonio. Bien, esto lo encontramos en muchos sitios, ¿no? En el Evangelio, por ejemplo, el centro de todas las parábolas es el reino de Dios, el reino que trae Jesucristo. O sea, todas las parábolas ya en el Nuevo Testamento el centro es el reino de Dios que trae Jesucristo. Ese es como el centro de todas las parábolas, que empieza el reino de los cielos como una perla que se encuentra, el reino de los cielos es como ¿vale? Distinto, para empezar ya lo que es propiamente distinto, es la alegoría. La alegoría es distinta de la parábola. Y la alegoría no es tanto una explicación comparativa con las realidades terrenales de la revelación divina, sino que la alegoría son ya historias concretas que necesitan una explicación de cada elemento de la historia, ¿vale? Son historias concretas que necesitan una explicación de cada elemento de la alegoría, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, la parábola esta, 24, la parábola de Mateo 24, el versículo 42 dice: Velad pues, no sabéis el día en que vendrá, entenderlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que... Por eso estad en vela. Eso ya empiezan a ser alegorías, no es una comparación de un hecho concreto, sino que ya es el dueño de la casa eres tú, la noche es el tiempo que estamos viviendo, el ladrón es el demonio que viene, la vela es la oración que hay que hacer, estaría a la defensiva, por eso el Señor da sorpresas, no te dice la hora de las cosas, sino que te pillas. Ya está hablando del Señor de la casa, quiere decir que la alegoría ya no es solo una comparación de un hecho concreto, sino que es toda una historia, ¿no? Se ve mejor, por ejemplo, en San Juan. Están las alegorías que no son parábolas, sino alegorías de la viña y el viñador, del pastor como tal, ¿no? O sea, la viña es vosotros sois la vid, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sino, o sea, no es tanto una comparación de un hecho concreto, sino toda una historia. De dónde van los sarmientos, que si los sarmientos se podan, que si no se podan, si se podan dan mucho fruto, que si no se podan se ponen feos, hay que cortarlo, y los que cortan hay que echarlo al fuego, y los que dan fruto se permanecen. O sea, ya no es una parabolilla, ya es lo que se llama una alegoría, ¿no? Una historia alegórica que tiene un significado profundo en todos sus elementos, ¿no? Vale. Pues otro tercer punto, ya para empezar a ver las parábolas propiamente, es el lenguaje apocalíptico. Eso ya es una cosa distinta. El lenguaje apocalíptico son textos con imágenes que no son de la vida cotidiana, son fantásticos, podríamos llamarle así, son imágenes fantásticas, pero para dar una explicación, digamos,
sobre las realidades de Dios, las realidades reveladas. Sobre todo el Apocalipsis se usa para explicar realidades futuras, ¿vale? Realidades que van a suceder. Pero ojo, son realidades que van a suceder en plenitud, pero que ya están sucediendo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que como son, como dice un amigo mío, un sacerdote amigo mío, yo cuando le digo, no, Tolkien es que aquí en El Señor de los Anillos quiere expresar no sé qué, y dice, bueno, pues si para eso es más fácil el Evangelio, si es que parece que El Señor de los Anillos hay que entender muchas cosas para llegar al centro, pues eso le pasa al lenguaje apocalíptico. Usa tantas imágenes que para entenderlo yo hace falta un ángel intérprete. Por eso en los Apocalipsis que están en Ezequiel, bueno, hay en muchos sitios, pero así en grande, en Ezequiel, en Zacarías, en Daniel y ya en nuestro Apocalipsis, ¿no? Aunque están en otros sitios también, ¿vale? Esos Apocalipsis de vez en cuando dicen el ángel dijo y viene a interpretar porque de pronto habla por ejemplo ese texto del profeta que dice había un monstruo grande donde la cabeza era de oro, el tronco era de plata, las piernas eran de madera y las pies eran de barro y viene una piedrecita pum 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 y le da los pies, como son de barro se cae todo. Por eso el Señor lo que quiere interpretar es que son los 4 reyes del imperio, que cada vez tienen menos consistencia. Y un pequeño profeta va a venir y va a romperlo, y va a caer todo el imperio, pero eso hay que explicar ese lenguaje apocalíptico, ¿vale? Bueno, pero eso es otra cosa distinta, pero yo quería también saber que porque, por ejemplo, dice... Y la bestia, dice el Apocalipsis, tiene 6 cuernos y hay en un cuerno 7, ahí tiene varios cuernos, creo que el 7º o el 6º, es un cuernecillo chico que le está saliendo. Y dice, madre mía, ¿eso qué significa? Representa los emperadores que había habido y uno que estaba empezando a gobernar. Entonces, el Apocalipsis necesita de una interpretación como más específica, porque no tiene el lenguaje comparativo de la vida ordinaria, ¿vale? Muy bien, y una vez dicho esto, muy bien, vamos muy bien de tiempo, por fin. Parece que me estoy haciendo mayor y me estoy organizando en la vida ya. Claro que te pide que me queda todavía. Que me queda, no, pues fíjate, ya estoy el misterio del reino en la persona de Jesús es tan nuevo que tampoco se puede manifestar como tal. Ya vamos a hablar de las parábolas evangélicas, ¿vale? De las comparaciones evangélicas como tal. Y vamos a ir viendo algunas cosas. Mira, el Señor tiene... Y hay elfo que se lleva. Pero bueno. Que no sé si este es permanente. Esto me lo voy a llevar. Bueno. El Señor tiene como dos... O sea, Jesucristo revela al Padre, ¿no? Al Padre y el reino de Dios. Casi Jesucristo es el reino de Dios. Se revela eso. Entonces, este mensaje, primero,
primero quiere que sea oculto. ¿Por qué quiere que sea oculto? Porque si no, va a aparecer no un mensaje del reino de Dios y de que su justicia y de cambio de corazones, sino que va a aparecer un milagrero. Un milagrero, y por eso habéis visto que sobre todo en San Marcos le dice, vete y no le digas a nadie lo que he hecho contigo. Lo cura a otra persona, vete y no se lo digas a nadie. Al otro que, vete y no se lo... Pero bueno, ¿por qué quiere ocultar eso? Porque lo primero que quiere es diferenciarse Jesucristo, que Él no ha venido a hacer milagros, que Él ha venido a cambiar el corazón. El problema es si yo me quedo en que me haga mis 4 milagritos, pero no cambie el corazón. Y por eso, para que no lo confundan con un milagrero normal, entonces lo primero que hace es decir, no se lo diga a nadie, no se lo diga a nadie. Y están los discípulos todos alucinados en el tabor, se le ha cambiado la cara, en las vestiduras de blanco, y dice, cuando bajaban, les prohibió terminantemente que le dijeran a nadie lo que habían visto. Porque Cristo tiene una obsesión y es que Él no viene a hacer milagros. Si viene a hacer milagros, es para corroborar lo otro, es para corroborar lo importante, que es el cambio del corazón. Cristo no ha venido a que aprobemos la oposición, Cristo no ha venido a que nos cure la enfermedad. Ahora, a veces lo hace, pero para picar para otra cosa. Es como el que va echando semillillas o caramelillos para atraer. Pero Él no ha venido a eso, ¿vale? Bien. Entonces, por eso lo primero que quiere el mensaje que sea oculto. Pero, por otro lado, entiende, y esto es muy importante, entiende que el mensaje es, como diríamos en la palabra, tremendo. Digamos, tremendo de grande. Es algo tan grande que es imposible manifestarlo tanto, ¿no? Es como si yo quiero ahora, si yo me supiera aquí ahora, ¿qué te digo yo? La teoría de la relatividad con todas las ecuaciones, con todas las cosas y tal, y vienen aquí y me dicen, si yo, o un tío cientifiquísimo de estos tremendos que se sabe la teoría de la relatividad o el Big Bang o tal, y dice, explíquelo usted en 10 minutos. Mire usted, yo eso, con todas las ecuaciones, mire, es que eso es imposible. Pues lo mismo, tremendo en el sentido de tremens del latín, que algo que se sabe, ¿no? Que algo que desborda. Entonces, como el mensaje es tremendo y es dificilísimo manifestarlo, ojo con esto, ¿vale? Como decía aquel, se me concentran como con la bien de cuadros, se me concentran. Resulta que para que el mensaje cale dentro de mí y cale dentro de la gente, lo primero se ofrece. Primero se ofrece, se da, el mensaje se da. Pero, como es tan grande, es muy difícil entender, poco entendible. Poco entendible, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo da, ahora veremos algunas cosillas, lo da, pero es una cosa que ya no cabe en la cabeza. Por tanto, se ofrece, es poco entendible. Segundo, hace falta reflexión.
promocionarlo para ahondar en él. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que se llama aquí? Profundización bueno, esto me lo acabo de inventar, pero bueno. Personal. Porque me ha parecido. ¿Qué vamos a hacer? Que no lo pone, pero a mí me ha parecido que estaba. Y como. Profundización personal. O sea, primero no quiere que se diga, luego el mensaje es tremendo, se ofrece y luego hay que reflexionarlo. Una vez que la ha ofrecido y se ha reflexionado, es un camino. Entonces, se entiende, se asume y se vive. Debajo pone se vive. Se entiende primero, ya una vez que tú lo has reflexionado y lo has profundizado, se asume dentro de tu vida y lo asumes como parte de ti y entonces ya se vive. Es todo un proceso, desde este mensaje que es tremendo hasta que se viva, hay todo un esquema, un camino que seguir, ¿vale? Entonces, es necesario, bien, para penetrar en este misterio, que ya lo hemos hablado en la otra vez, por cierto, la catequesis del misterio, yo no sé qué pasó, que habías venido tú una más, ¿no? Creo que te la di a ti. Sí. Sí, me acuerdo. Pues, eso que va haciendo, que va entrando cada vez más en tu inteligencia, cada vez más en tu inteligencia, se va adentrando cada vez más en tu vida y al final ya lo vives como una cosa, digamos, normal dentro de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que en todo este proceso, ¿qué es lo que queda en todo este proceso? La libertad. Aquí pone la libertad. La libertad de hacerlo o no hacerlo. El otro día me entregaron una caja con unas semillas de encina y todas las instrucciones para poder plantar la encina. Y entonces ya con esa encina, pues yo ya con las instrucciones la pongo y tal. Dios te ha dado una semilla donde se te ha ofrecido, donde tú ya con tu libertad, si quieres o no, lo reflexionas, lo entiendes, lo vives, lo asumes, no sé cuánto. Ahí está tu libertad y tu grado de compromiso, que podríamos decir, ¿no? Libertad y compromiso. Vale, entonces, sí. Entonces, una vez que hemos dicho esto, quiere decir que la parábola lo que quiere hacer es que tú, como este mensaje es tremendo, se te ofrece, aunque sea un poco entendible, para que tú lo reflexiones y una vez reflexionado, lo vivas. Pero esta parte, digamos, el B con todo esto, depende de ti, ya no depende de Dios. O sea, Dios da y tú ya, a mí me han dado la caja con las semillas, yo ya la planto, lo hago o lo dejo ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que quien más reflexione, más llegará, ¿no?
a entender esto, a vivir esto y a asumir esto. Quien menos reflexione, menos llegará, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Como esto es un círculo, que me da pena que no esté el azul, para que podamos, pero bueno, como esto es un círculo, ¿no? Como esto es un círculo que lo vas entendiendo, lo vas viviendo más, lo entiendes más, lo vives más, lo reflexionas más, pues si te das cuenta, llevamos toda la vida con el mismo evangelio. Sí, podía haber una suma teológica de 1.000 millones de tomos, como la historia de la iglesia de Jedin, que son 12 o 15 tomos, así de gordos, letras chicas. Entonces, bueno, pues así por lo menos lo estudias durante toda la vida. Pero es que los evangelios son así. Y llevamos toda la vida con los mismos evangelios. Y oye, por más que los escuchamos, nos dicen cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuanto más lo entiendes, más lo reflexionas, más lo asumes, más lo vives, más lo reflexionas, más lo asumes, más lo vives. Y esto sería como una espiral cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Porque cada vez lo vives más, cada vez lo entiendes más, cada vez lo reflexionas más, cada vez lo asumes más. Y al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Entonces aquí llegamos al primer misterio que nosotros hemos visto al principio. Al que tiene, o sea, al que lo reflexiona, lo entiende, lo asume y va adquiriendo más se le va a dar, porque más lo va asumiendo, más lo va, y Dios le va dando la gracia porque ve que lo está reflexionando, que está profundizando, y entonces más se le da, y más gracia se le da, y más lo entiende, y más lo vive, y más. Pero el que no tiene, porque no ha hecho este proceso, se le quitará. Se queda en esto. Mensaje tremendo. Muy bien, pero no entiendo nada. ¿Vale? Eso es una de las primeras cosas que queríamos resolver, ¿vale? Entonces, también en ese contexto, está también la otra cosa que habíamos dicho. Y reunió a tanta gente junto a él que hubo de subir y sentarse en una barca. Le habló muchas cosas en parábola. ¿Sabe? Está explicando, porque el misterio tremendo, pues se lo está explicando en imágenes, ¿no? En comparaciones. Cayeron otros cayeron en tierra buena. Estoy hablando de Mateo 13, que para esto la parábola. Y el que tenga oídos, que oiga. Anda, ¿no? Porque vamos a empezar con el que tenga oídos, que oiga. Todos tenemos oídos. Otra cosa es que oiga, que escuche, ¿no? Y acercándose a los discípulos les dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? ¿No? Él respondió: es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, vivir con Cristo ya les había hecho profundizar en muchas cosas y le había hecho entender cosas que los otros no entendían, porque claro, vivir con él no es lo mismo vivir con María Emilia Riquelme que te cuenten cosas de María Emilia Riquelme. Entonces, ya vivir con él, ya se le había dado a conocer muchos misterios del reino. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Uno que va reflexionando sobre el misterio tremendo, cada vez disfruta más con el Evangelio, cada vez. Pero es que el que no reflexiona va para atrás. Y tú vas a misa todos los domingos, oye, cada vez más, cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Pero empiezas a no venir y cada vez estás más frío, cada vez estás más frío, cada vez estás para atrás, se le quitará. Dice, por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Como queriendo decir, yo le puedo ofrecer esto, pero se lo ofrezco en parábola para que empiecen a reflexionar. Porque viendo no ven,
lee la parábola, qué chorrada la parábola, sí, muy bien, pero no ven lo que hay detrás, no hacen el ejercicio de profundizar. Por eso aquí se entiende que la parábola es un don y una tarea, lo mismo que todo el cristianismo, lo mismo que la vocación, lo mismo que la vida cristiana o la vida. Es un don que viene y también una tarea. ¿Recordáis Juan Pablo II libro que sacó, Mi ministerio, don y tarea, o algo así, no sé qué? Bueno, pues eso. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿Qué es lo que dice la profecía de Isaías? Oír oiréis, pero no entenderéis. Mirar miraréis, pero no veréis. No estáis viendo. O sea, no hacéis vuestra parte. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea, y esto lo dice como un sarcasmo, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y ellos lo sanen. Eso es un sarcasmo. ¿Vale? Como queriendo decir, no vayan a reflexionar y al final vayan a vivir las cosas y se vayan a convertir. ¿Vale? Es un poco una provocación a Jesucristo, al pueblo, para decir, tío, no vayas a quedarte ahí, no sea que yo ahora te sane y te salve. No, no, sino que es como ese sarcasmo. Ahora veremos un poco lo del profeta Isaías, porque no dice exactamente eso, cambia alguna palabra, pero el evangelista lo ha puesto aquí, o sea, como un poco para decir, o sea, el sarcasmo de Isaías, porque Isaías es verdad que tiene mucho sarcasmo en ese sentido, y dice, no sea que vayáis ahora a convertir y seáis felices, ¿no? Un poco en ese sarcasmo, ¿no? Pero de nuevo vuelve a los apóstoles y le dice, pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Yo os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, pero no lo vieron. Y vosotros, y oís lo que oís, pero no lo oyeron. Vosotros pues escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Esto sucede a todo el que oye la palabra, que viene el maligno, lo regala en su corazón. Esto es lo sembrado en pedregal. Y ya empieza a explicarle. ¿Vale? Bien. Para terminar, que me quedan 9 minutos y medio, voy a explicar rápidamente una parábola. ¿Vale? Para que entendamos. Esperad que voy a hacer una foto a esto, que luego se me olvida. Es lo que me dijo. Bueno, perdón. Voy a explicar una parábola, pero para las parábolas hemos entendido que es cosas de la vida cotidiana, para entender algo muy importante. Entonces, vamos a explicar una parábola con algo de la vida cotidiana, pero nos tenemos que meter en la vida cotidiana, porque si no, decimos, esto ya la sabemos, esto ya la sabemos, ya la sabemos, ya la sabemos, pero al final no. Mira, Lucas 15, ¿no? Dice, ¿qué mujer? Lucas 15, 8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Un dracma era una moneda pequeñita, no era tampoco muy grande, ¿no? Vamos a poner que esta mujer tenía 10 euros. ¿Vale? Vamos a entender también que el aceite estaba muy caro. ¿Vale? Muy caro, muy caro, muy caro. 10 dracmas. 10 euros, 10 dracmas. Igual a 10 euros.
una lámpara de aceite, el aceite era muy caro, tenerlo toda la mañana encendido, ¿no? Encendía la lámpara y por todos lados buscando, pues eso es como si te compras, ahora lo entenderemos todo, ¿vale? Como si te compras un... ¿cómo se llama esto? Un buscametales de eso, ¿cómo se llama? Detector de metales, ¿vale? Qué mal que esto no funcione. Bueno, un detector de metales. Y además, esta señora en su móvil tenía... Uf, qué mal, qué rollo, bueno. Tenía en su móvil una lista de difusión, ¿vale? De sus amigos. Y además tenía en su edificio, tenía todas los porteros automáticos abajo, ¿no? Vale. Entonces resulta que esta mujer tiene 10 euros y se le pierde uno por toda la casa. Dice que se pasa el día buscando el euro. Pero es que además, como no lo encontraba, va por la casa con una lámpara de aceite que cuesta carísimo. Como si hubiera ido a comprarse un detector de metales para el euro. ¿Vale? Pero es que al final, cuando lo encuentra, llama a todas sus amigas, o sea, la lista de difusión, venía a mi casa, que os tengo que decir una cosa. Y dice, y también a sus vecinos. Va a los porteros automáticos, entonces venía al cuarto B, que os tengo que decir una cosa. Pues se llena allí la casa de gente, se ha comprado un detector de metales, y cuando ya está todo allí, ¿qué ha pasado? Que llevas todo el día desaparecía. Que además que te has ido a comprar el detector de metales y dices, ¿qué he encontrado el euro? Claro, entonces, pero es una paranoia. Quiere decir que toda parábola tiene un elemento o unos elementos que se salen de la realidad. El buen pastor, el pastor que va echando semillas para acá y para... No, hombre, no, el que lo ve y dice, ¿esto qué es? O, ¿quién no deja las 99 y se va a buscar? Nadie deja las 99 ovejas para buscar una. O el hijo pródigo, anda, papá, dame la herencia que me vas a dar cuando te mueras. Pero bueno, ¿quién hace eso? ¿Ves? Entonces tiene... Claro, nosotros la escuchamos y decimos, qué bonito el padre. No, no. Míralo en la vida real. Y entonces entenderá el Evangelio. Y reflexionará. Pues claro, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y la busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Nadie. Y cuando la encuentra convoca a las amigas y a las vecinas. Alegraos conmigo, porque he hallado el dracma que se me había perdido. Pero bueno, eso es una locura. Mirad, es que a mí me emociona, ¿eh? De la misma manera, yo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Qué chulo. O sea, este evangelio está, podría ser un hombre, pero en este caso una mujer, está comparando a Dios con una mujer histérica que por un euro ha usado medios desproporcionados para encontrarle, que además removió todo en tu vida para encontrarle, que además cuando lo encuentra ha llamado a los ángeles del cielo y ha dicho, felicitadme, he encontrado a este que hoy se ha confesado o ha encontrado mi vida desde hace 10 años. ¿Veis? Hace falta meterse en la realidad, ver los elementos que distorsionan para entender bien las parábolas.
Pues así tenemos todas, ¿no? Dice, el reino de los cielos es como un mercader de perlas, que tiene un montón de perlas, que tiene, bueno, pues, toda la vida coleccionando perlas. Dice, y las vende todas por una perla que encontró. Mucha perla tiene que ser. El reino de los cielos es como aquel que está arando el campo y de pronto encuentra un tesoro. ¿Qué hace? Guarda el tesoro otra vez. Oye, ¿el campo tuyo por cuánto lo vendes? Por 5.000 euros. Bien, qué bien. Vale, vale. O sea, tiene astucia. Está hablando de la astucia. Y eso se daba, ya os lo he explicado, en cursillo lo he explicado muchas veces, que como en el destierro la gente la echaron de Jerusalén, pues escondió sus tesoros. Y como fueron 50 años el destierro, cuando volvieron, muchos no lo sacaron. Y todavía, 6 siglos después, en tiempos de Jesús, estaban arando campos y se encontraban un tesoro del destierro. Entonces, claro, ¿qué hacía la gente? Uy, un tesoro, vamos a ver. Pero si tiene todas las cálices, todas las copas, tiene aquí, lo guardaban. ¿Cuánto es tu campo? 5.000, toma, te doy 5.000. Y luego sacaba el tesoro y costaba 20.000. Entonces, el reino de los cielos es como aquel que encuentra un tesoro, lo vuelve a esconder y compra el campo. Está hablando esa parábola de que has encontrado un tesoro y encima eres astuto. ¿Veis? Está chulísimo. Entonces, las parábolas, hace falta entender todo este misterio tremendo que es tan grande que lo hacen pequeñito para que tú estés reflexionándolo, lo entiendas, lo asumes, lo vives en tu libertad, en tu compromiso. Está diciendo la parábola, yo te doy la semilla de encina, tú tienes que trabajarlo. Al que más lo trabaje, más se le da. Y al que menos trabaje, menos se le da, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, pues nada. Bueno, esperemos que estéis trabajando y por eso no venís, porque si no me he quedado con vuestra cara.